juego que me ha obsesionado últimamente es Celeste. Un juego de plataformas difícil que tiene increíbles controles, música y visuales preciosos. He pasado horas y horas terminando cada capítulo, incluyendo los lados B y C y finalizando Farewell. Ño. Otro intento de esto. Despídete ya de mi parte. Lo logré. Viendo la estética de este juego, me dio la idea de tomar su estilo 2D y llevarlo una dimensión más allá. Algo que seguramente nadie ha intentado hacer. Bueno, creo que he llegado un año tarde. De todos modos, quise intentarlo. Así que el primer paso es abrir, una vez más, el juego Celeste. Abrí el juego y busqué alguna habitación que pudiera recrear. Llegué al Templo del Espejo, el capítulo 5 del juego. Y en una de las habitaciones, el objetivo es conseguir obtener la fresa sin morir en el intento. Algo que obviamente hice en el primer intento. Me grabé jugando el nivel, y así tengo una referencia perfecta de la habitación y del movimiento que Madeline tiene que realizar para conseguir esa fresa. Con esa perfecta referencia, abro Blender para empezar recreando el escenario. El primer paso es contar la cantidad de tiles o cuadros que tiene el nivel, y así tener una medida adecuada con la cual basarme, y que todo se mantenga alineado. Luego de eso, ajusto el tamaño, de forma que cada uno de esos cuadros mida exactamente 1 metro. Con las medidas ya definidas, ajusto este plano que creé y recorto algunas de las caras para tener las paredes del nivel. Extruyo 1 metro para darle profundidad, y con eso tengo este objeto listo. Las paredes, suelo y techo que Madeline puede recorrer y escalar. Finalmente, ajusto la textura de este objeto. Tomando una textura de roca y tiñendo el color, empieza a acercarse al del juego. Agrego Displacement para darle más detalle, y en los bordes le agrego un tono más azulado con emisión, de forma que tome ese color azul, y a la vez genere una separación entre lo que es pared y lo que más adelante será el fondo. Paredes principales listas. Creo un nuevo plane con medidas similares al anterior, y repito el proceso de eliminar alguna de las caras. Cuando ya está listo, extruyo nuevamente 1 metro. Este va posicionado un poco más atrás que a las paredes previas. Le doy una textura de ladrillos. Ajusto el tamaño para que se vean bien y el color para que combinen con el juego. Un poco de distorsión y ya va tomando aspecto este lugar. A través de esta nueva pared, aún se ve hacia la distancia, así que un último plano con la misma textura de ladrillos permitirá cubrir esto y darle más sentido de profundidad. Paredes al fondo listas. Luego de tener definida la habitación, llega el momento de crear los obstáculos, ya que sin ellos, conseguir el objetivo sería demasiado fácil. Para crear estas espinas, creo primero un cristal algo sencillo, y lo duplico dándole esa forma. Luego tomo todos los cristales y los convierto en uno, usando Bool Tool, que me permite unir en un boolean todos estos objetos al mismo tiempo. Le agrego un Bevel Modifier para darle más detalle, y ajusto algunos de los vértices cuando descubro que el boolean causó todo un desastre. Cuando yo tengo un objeto que sirve, procedo a darle una textura de cristal rojo. Combino algunos nodos de forma que tengan aspecto de cristal, hasta que llego a esto. No es perfecto, pero a la distancia que se verá, estará todo bien. Al duplicar esos cristales, veo que no son suficientes, por lo que hago un objeto que se ubique entre medio de estos cristales. Lo subdivido y aplico el Displace Modifier. Y
Finalmente le doy el mismo shader de cristal rojo. De esta forma, se cubren esos espacios vacíos. Espinas listas. Continúo luego con estas burbujas. Y adivinen qué uso para darles esta forma. Exacto, un cubo. Tomo este cubo, lo subdivido y lo esferizo. De esta forma la distribución de caras será más eficiente que si hubiera partido de una esfera, cosa que se necesitará para el siguiente paso. Agrego displays a la burbuja para darle ese efecto líquido de movimiento, y luego con un Subdivision Modifier lo hago más suave. Animo el desplazamiento con ayuda de un empty que se va moviendo constantemente, así todas las burbujas tendrán ese movimiento en el tiempo. Finalmente duplico el shader del elemento anterior y ajusto levemente, y agrego una luz para que parezca que es emitida por la burbuja. Burbujas listas. Otro elemento que emite luz es este diamante, el cual modelo de forma simple y agrego detalle con un Bevel Modifier. Duplico para que aparezca donde corresponda y animo de forma que constantemente esté girando. Agrego la luz, al igual que con las burbujas, y duplico el shader de estas, modificándolas para darles el toque amarillo. Diamantes listos. Para terminar con el escenario, solo me queda modelar estas plantas. Probé modelarlas con curvas y luego extruir desde uno de los vértices, pero no pude, por lo que pasé a la opción 2, modelar con vértices y aristas siguiendo la forma aproximada, para luego usar el Skin Modifier, que le da forma a este objeto. Ajusto el tamaño de cada vértice y subdivido el objeto para que calce con la forma original. Terminando eso, paso a generar las espinas, utilizando el sistema de pelo en las partículas del lente. Genero unas cuantas partículas y creo un objeto rápido con forma de espina, que al enlazar a las partículas, terminan con este resultado. Creo un shader rápido con un bump para la planta y termina de esta forma. Tiene el aspecto del original, pero al mismo tiempo se ve algo animado, como de videojuego 3D, lo cual me agrada harto. Plantas listas. Finalizo agregando niebla, utilizando un cubo con Volume Scatter para darle mayor profundidad al escenario, y con eso está terminado. Niebla lista y escenario listo. Me encanta el aspecto que tiene, luce como un auténtico videojuego y al mismo tiempo como un diorama, una decoración que alguien podría hacer o tener en su hogar. Pero el objetivo no era ser un diorama, sino llevar este video a la siguiente dimensión, y el camino para lograrlo aún no ha sido recorrido hasta el final. El objetivo de esta habitación es conseguir una fresa, por lo cual es uno de los elementos más importantes de modelar. Empiezo creando un círculo con 16 vértices y extruyo hacia arriba y hacia abajo hasta tener la forma de la fresa. Tomo algunos vértices de forma intercalada y genero un mini bevel con ellos, para crear una hendidura donde estarán las semillas. Tomo esas caras creadas con el bevel y las extruyo aparte. Así se generan las semillas. Luego, tomo esas aristas y las extruyo hacia arriba. Muevo un poco y esas son las hojas de la fresa. Para finalizar, le doy los colores con un shader y me preocupo de que la fresa resalte, añadiendo el mismo efecto de resplandor que con la burbuja. Fresa lista. Y ahora viene el desafío más grande: modelar a una Madeline come fresas que sea digna de recorrer este escenario. Inicio con un cubo, el cual corto en dos y vuelvo a unir con un Mirror Modifier. ¿Para qué trabajar el doble si el modelo es simétrico? Agrego también un Subdivision Modifier para que, trabajando con poca geometría, igual tenga un aspecto más detallado. Empiezo modelando su torso, del cual le crecen piernas. Y poco a poco voy modelando la forma, para que se vea correctamente. Luego le doy brazos y unas manos, que son básicamente un cubo aplastado. No le daré más detalles y se verá pequeña en la pantalla. Tomo las caras superiores y extruyo para formar su cuello, y luego su cabeza, haciéndola de forma redonda,
y sin detalles nuevamente. Otra cosa que extruyo a partir del torso es su mochila y los tirantes a los lados. Por unas pocas caras ya va tomando forma. Luego de eso puedo darle detalles a la chaqueta, pantalones y brazos. Para el cabello duplico estas caras de la cabeza y con un Solidify Modifier voy dándole la forma según esta ilustración de Madeline, la cual comparada con el videojuego tiene un poco más de píxeles. En este video quiero que Madeline tenga un aspecto simple, por lo que sus texturas son básicamente el color correspondiente. Para poder animar a Madeline necesito un rig o serie de huesos que me permitan manipular su geometría, por lo que me ayudo de Rigify y su armadura de humano básico, la cual ajusto según el modelo de Madeline y luego de generar el rig final pruebo con algunas poses. Todo funciona adecuadamente. Con todos los elementos modelados, texturizados y con la iluminación lista, solo me queda una gran parte del video: la animación. Empiezo por la cámara, de forma que siga el mismo movimiento que el video, desde el inicio y final, donde se mueve de habitación en habitación, hasta las pequeñas turbulencias producidas por el touch de Madeline. Tomo el video, busco algún punto que me permita seguir el movimiento y le hago tracking. Ahora tengo un problema. La cámara es la que debería moverse, pero si aplico ese movimiento a la cámara, esta irá en dirección contraria. Por lo que en vez de eso, creo un nuevo empty que se mueve igual que ese otro empty pero en dirección contraria usando constraint. Hago que la cámara se mueva igual que ese otro empty y con eso tengo lo que esperaba desde el principio. Simple. Ahora empiezo a animar a Madeline, pero para no hacérmelo difícil al inicio, empiezo solo con su posición en la habitación. Tomo el video de referencia y lo ubico al fondo, para que la velocidad y altura de saltos sean idénticos al juego. Terminando todo, tengo una Madeline que completa el nivel haciendo T-pose. Tomo el material del cabello y ajusto su color. Así recreo la indicación de si Madeline puede hacer el dash o cuándo lo recupera. Creo una luz que siga su cabello y le doy un color azul. Ahora solo tengo que encenderlo y apagarlo cuando Madeline haga un dash, y el efecto afectará de mejor manera el ambiente. Por ahora Madeline solo pasa a través de las burbujas, aún haciendo T-pose. Así que tomo esas burbujas y animo su posición. Hago que desaparezcan cuando explotan y le doy un poco de bounce, ajustando su tamaño. Lo siguiente a animar es la fresa. Ajusto el tamaño cuando Madeline pasa a través de ella, y luego animo siguiendo el movimiento de la referencia, que a su vez hará que luzca que sigue a la Madeline de la animación. Ajusto las curvas para darle un movimiento más fluido. Al terminar su animación, la fresa debe de desaparecer, y debe aparecer los puntos que esta entrega. Creo un texto que diga 1000, y animo apareciendo cuando la fresa desaparece. Le doy una textura similar a la fresa, y con eso solo me queda la animación del inicio. Para hacérmelo más fácil, hago 2 keyframes de la fresa girando, y hago que repita ese mismo movimiento con Linear Extrapolation. Agrego también un modifier en el movimiento del eje Z, que permita que la fresa suba y baje sutilmente todo el tiempo, hasta que Madeline la consigue. Con todo el resto de la animación lista, solo me queda animar una cosa: Madeline. Ocuparé el sistema que suelen usar videojuegos, que consiste en armar una serie de animaciones en loop que puedo activar en cada momento de la animación. Y con eso no tengo que crear una gran animación para todo el video, sino varias animaciones con una acción definida. Empiezo creando una animación de espera o idle, con un pequeño bounce del cuerpo de Madeline, y con eso tengo la primera animación. Todo bien hasta ahora. Luego de eso, continúo con la animación de correr. Creo una pose con sus piernas y brazos en el punto más extendido de la animación, y luego duplico a la inversa. Coloco 2 keyframes entre medio de eso y ajusto para que luzca como corriendo. Y con eso tengo la segunda animación. Para salto y dash, creo básicamente una pose, ya que Blender me permitirá interpolar entre estas animaciones
y solo bastaría con eso. Para sostenerse de una pared, le doy una pose con una pared imaginaria y le hago un bounce similar al de espera. Para escalar, animo desde esta pose, de forma similar al de correr. Creo una Madeline chavalita, para cuando esté dentro de una burbuja, y con eso tengo las animaciones importantes. Así que abro el NLA, o animación no lineal, de Blender. Sobrepongo las animaciones donde correspondan, y les doy un poco de interpolación entre ellas, de forma que se ajuste de buena manera el cambio de animación. Creo un par de animaciones extras donde veo necesario. Uno en la caída del final, donde le doy una reacción al impacto, y después de conseguir la fresa, para darle animación a las piernas cuando ya no están apoyadas. El único elemento que me queda animar es el pelo de Madeline, pero la mejor forma de hacer esto no es a través de animación en sí. Tomo el cabello de Madeline y le agrego un Cloud Modifier, de forma que se mueva libremente. Selecciono algunos vértices que quiero que estén fijos a la cabeza de Madeline y le doy un Collision Modifier al cuerpo de ella, de forma que no pueda atravesarlo cuando se simule el movimiento. Después de varios ajustes y de arreglar errores, puede conseguir un movimiento con el que estoy satisfecho. La animación 3D está lista, pero hay detalles que agregar luego de renderizar la animación. Abro DaVinci Resolve y tomo una animación creada. Lo primero es integrarlo al video original, por lo que creo una máscara y ajusto levemente los colores para que se vean bien integrados el uno con el otro. Según yo, quedó súper bien la transición. Lo más importante es el efecto de dash, que realizo repitiendo la animación de Madeline unos frames antes, y luego agregando blur en la dirección del dash, quedando de esta forma. Otro elemento que quiero agregar es partículas, y quise intentar hacerlas en composición para tener mayor control de estas. Quiero unas partículas azules que Madeline emita cuando haga un dash, y ajustando algunas cosas, llego a esto que luce bien, pero no distrae tanto. Duplico las partículas, y las utilizo para las burbujas. Estas empezarán a emitir las partículas cuando Madeline entre, y terminará cuando la burbuja haga pop. Utilizo esas mismas partículas para la fresa, y con eso termino el proceso de agregar partículas. En composición, otra cosa que puedo agregar es stock footage. Básicamente, videos con ciertos elementos que aumenten la interacción con el ambiente. Elijo un stock de humo y lo posiciono cuando Madeline hace contacto con las paredes, y otro elemento para la explosión de las burbujas, que me preocupo de colorear rojas. Ahora solo me queda agregar la animación de texto sobre el video. Tomo un video de otra parte donde Madeline habla, le ajusto la duración y el texto. Con todo finalizado, así quedó la animación. Viendo el resultado final, me gustó demasiado cómo quedó. Siento que tiene esencia de un juego 3D como los Donkey Kong actuales o Yooka-Laylee, cosa que esperaba me resultara. Con esto me despido. Adiós y que tengan un buen día.